No, muchas gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad. Y bueno, vamos a conversar un poco acerca de control de micoplasma, Gallisecticon Synovie. Vamos a tratar bueno, aprovechar esta tecnología y que podamos comunicarnos por esta vía, contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Por eso vamos avanzando en la presentación. Ok, entonces el temario para esta charla, lo primero que quiero que analicemos es contra quién nos enfrentamos. Vamos a hablar acerca de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synovie, pero aparte, y comienzo con decirles esto, vamos a hablar de los factores predisponentes, porque no es lo mismo una infección con Mycoplasma synovie sola o una infección con Mycoplasma gallisepticum sola que cuando hay factores predisponentes. Entonces, con eso claro, ya sabemos que nos estamos enfrentando no a dos enemigos, sino a múltiples enemigos porque se combinan entre ellos. ¿Cuáles son las consecuencias de la micoplasmosis? Vamos a hablar acerca del diagnóstico, porque tenemos que tener claridad, todos los cuadros respiratorios o las complicaciones en cuanto a postura tienen múltiples causas y podemos incluir Mycoplasma synovie y Mycoplasma gallisecticum como diferencial, pero tenemos que tener un diagnóstico definitivo. ¿Cómo controlamos? Entonces pasamos al tema de las tres maneras que hay para controlar, que número uno es la erradicación, que es lo que hacen los estadounidenses con por lo menos para Gallisepticum, con el National Poultry Improvement Plan, el plan de los avicultores nacionales de Estados Unidos, erradican o medicamos, convivimos con el patógeno y medicamos, o la alternativa de la vacunación o combinaciones, como vamos a ver, y algunas conclusiones. Entonces, hablando en general de micoplasmas, son los procariotes más pequeños que hay, o sea que tienen unas características especiales, incluyendo la carencia de pared celular. Además de esto, afectan todas las especies comerciales y hay una transmisión vertical y una transmisión horizontal de la misma. Entonces, en general, para micoplasma, si vamos al detalle, el Mycoplasma gallisepticum tienen la característica de que son infecciones persistentes y esto moldea cómo debemos lidiar o cómo debemos trabajar este tipo de patógeno, porque es que una vez que se instaura, los tratamientos antibióticos no lo corrigen. Son infecciones persistentes con una alta transmisibilidad. Viven en armonía con el hospedador, es como casi una actividad de tipo parasitaria, pero las consecuencias se activan cuando tenemos estrés o infecciones concomitantes con enfermedades virales o factores de riesgo en general que vamos a desarrollar más adelante. ¿Cómo hace daño? O sea, ella se encuentra en la superficie del epitelio respiratorio, activa proteasas y adhesinas, o sea, su manera de enclavarse en ese tracto respiratorio, destruyen cilios y células epiteliales. Y recordemos que la cilia es vital para el proceso fisiológico de la protección a nivel local y las aves no tienen la capacidad de toser, de expectorar como tal, como lo tenemos nosotros debido al diafragma y en consecuencia los cilios son muy importantes para con sus movimientos sacar los détritos que se quedan en el tracto respiratorio. Si pasamos al Gallisepticum, que es un caso bastante interesante que vamos a desarrollar, si pasamos al Synovie, vemos que es lo que yo considero el nuevo integrante del complejo respiratorio. Su nombre no nos dirige hacia allá. Al hablar de Mycoplasma synovie pensamos en articulaciones y pensamos en cojeras, pero una de las preocupaciones actuales, fundamentales, es que el synovie forma parte de las aerosaculitis inespecíficas de los cuadros respiratorios. Allí está presente. Es altamente prevalente. Si nosotros nos dedicamos a buscarlo, lo vamos a conseguir y vamos a ver, y es yo creo que una de las cosas que ha permitido que se disperse tanto, que tengamos una epidemiología como la que tenemos ahorita para el Synovie, es que da marca serología
las personas ven la serología, pero como no hay un cuadro clínico evidente, entonces no se toman las previsiones del caso. Vamos a ver que el Mycoplasma synoviae las consecuencias del synovie son muy típicas de cepa. Algunas cepas causan problemas y otras cepas no causan problemas. El detalle es que a medida que nosotros permitimos que las cepas que no nos están causando problemas se diseminen, entonces terminamos con la posibilidad de generar un pool genético, y ese pool genético va a llevar en algún momento a que aparezcan las cepas que sí causan los problemas. Está muy asociado con síndrome de peritonitis al inicio o a la mitad de la puesta. Entonces tenemos ya un factor que se asocia con coli y que termina generando nuevos cuadros de pérdidas económicas. Entonces, esos son nuestros dos protagonistas, Gallisepticon y synovia. Y el tercer protagonista son estos, los factores predisponentes. Y aquí es tratar de jugar a la granja ideal. Si nosotros tenemos la granja ideal, probablemente la presencia de Gallisepticon o de synovia no se constituye en un problema. Pero como no tenemos la granja ideal, trabajamos con granjas multiedades, trabajamos con altas densidades en áreas geográficas de producción, es decir, múltiples granjas cercanas que se convierten a la postre en una sola gran granja multiedad. Lo otro es, y es una recomendación que es apenas lógica, de sentido común, que es separar cría de producción. Muchas veces eso no es posible. O sea, muchas veces pues ya las granjas están allí y uno llega técnico y tiene que manejar la situación, pero lo ideal es no tener las crías dentro de las granjas de producción. Las fallas en general de bioseguridad. Todos sabemos que la bioseguridad es el equilibrio entre lo que se debe hacer y lo que es económicamente viable hacer. Entonces hay que dejar de ver la bioseguridad como un costo y pensarlo como una inversión. El no tener claras las consecuencias, es decir, si tú no tienes claro cómo sería tu producción con y sin Mycoplasma synoviae o con y sin Mycoplasma gallisecticum, el negocio de ponedoras comerciales es muy bueno. Y entonces, en algún momento yo escuché que un negocio de ponedora comercial bien llevado era el mejor negocio del mundo, y un negocio de ponedora comercial con problemas de manejo era el segundo mejor negocio del mundo. Quiere decir que aún tenemos entonces la posibilidad de ver resultados aceptables, buenos, en presencia de los patógenos. Sin embargo, si nosotros pudiésemos cuantificar el efecto que nos está causando la presencia del patógeno, entonces se constituiría en un factor predisponente menos. Por último, vamos a hablar de fallas de diagnóstico, o el penúltimo son fallas de diagnóstico. Tener claro un diagnóstico diferencial y utilizar las herramientas de laboratorio de diagnóstico que hay. La micoplasmosis, al igual que la coccidiosis, son enfermedades con las que se cuentan con todo para su control. O sea, hay antibióticos, hay tratamientos que controlarían su presencia, tenemos vacunas, tenemos herramientas diagnósticas como PCR, serología, etcétera, pero sigue siendo un problema. Y por último, inmunosupresión. Hay que hacer mucho énfasis en esto porque tenemos que tener claro que un ave inmunosuprimida va a ser más susceptible a las enfermedades y va a ser menos efectiva en responder a nuestros planes vacunales. En general, la micoplasmosis y la integridad inmunológica están muy asociadas. Esta es una frase que yo siempre utilizo y es válida en este caso, que la inmunosupresión es la principal causa de pérdidas económicas en la industria avícola. Cuando ustedes están en medio de un cuadro de MG con cuadros respiratorios y inflamación de senos, tal vez dicen, no, mi problema es el MG. No, vamos a ver un poco atrás qué fue lo que generó que aparecieran ese cuadro o que permitió que se desarrollara a ese punto. Normalmente vamos a conseguir un factor inmunosupresor asociado. Esos factores inmunosupresores, aquí una sola lámina en la cual ustedes pueden ver todas las potenciales causas de inmunosupresión, y que comienzan desde arriba con la falla de manejo.
y allí entonces vamos a englobar muchas cosas de lo que sabemos no se debe hacer, pero a veces ocurre, y que conlleva a que las aves se estresen. El estrés genera cortisol y el cortisol conlleva a inmunosupresión. Más a la derecha tenemos entonces una terna de enfermedades que afectan específicamente los órganos y las células linfoideas, como es Marek, Gumboro y anemia. Tenemos estrategias para controlarlas, sin embargo, hay limitantes como por ejemplo la anemia no está en manos del productor final, está en manos de la casa que distribuye, o sea, la reproductora que distribuyen la pollita. El gumboro también tiene un componente de anticuerpos maternos. Entonces, hay ciertas cosas que podemos hacer y otras que no podemos para controlar estas enfermedades. Newcastle, reovirus, lo consideramos como entidad nosológica, pero ellos también son inmunosupresores. Y el tema de las micotoxinas. O sea, cuando tenemos un problema de micotoxinas y el alimento es el que nos está causando el problema, entonces también es una de las principales causas de inmunosupresión. Les había mencionado esto, si las aves están estresadas, se va a comprometer la inmunidad. Evitar el estrés evita las enfermedades. Y el detalle es que el ave no puede alejarse de esa situación estresante. Si están en una jaula con alta densidad o si no estamos manejando bien la temperatura, entonces ellas deben permanecer allí. El cortisol alcanza los niveles que le indican al ave que pasa de un modo producción a un modo supervivencia. Y en ese modo de supervivencia, pues ya la prioridad obviamente no es generar una respuesta inmunológica adecuada o protegerse contra un patógeno específico, sino sobrevivir. Entonces, evitando estrés, evitamos un cuadro de micoplasmosis. Entonces, ¿qué nos preocupa del micoplasma? Vamos a comenzar a ver ya consecuencias puntuales. Aquí, en un trabajo presentado en AMEBEA hace unos años, nos hablaron de prevalencia y caracterización molecular de ambos, del MG y el MS, y fíjense los números. Estamos hablando de 48% de prevalencia para MG y hasta 69, casi 70% de prevalencia para Mycoplasma synovium. Y no, una de las cosas más interesantes es que no eran necesariamente aislados OMG o MS, sino que habían muchas granjas donde estaban en conjuntos. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Porque las ponedoras comerciales en Colombia tienen Mycoplasma gallysecticum y tienen Mycoplasma synovium. Al tenerlo, se pueden presentar, nos conlleva a generar algo llamado dependencia de antibióticos. ¿Okay? Cuando nosotros no podemos llevar un lote sin tener que estarlo tratando, entonces eso genera, vamos a ver un poco más adelante el tema de los antibióticos y cómo se está perfilando la industria avícola con respecto a los antibióticos. Hay caídas de producción, desuniformidad y fallas de crecimiento, nos establece barreras comerciales y pérdidas económicas en todos los segmentos. Ahorita pensamos en ponedoras, pero igual el pollo de engorde. En una encuesta que hizo el doctor Zavala el año pasado a 400 médicos veterinarios en el mundo, les preguntó que cuál era su principal preocupación desde el punto de vista de patología, y primero salió asombrosamente bronquitis, pero luego la segunda era enfermedad respiratoria crónica asociada entonces con MG y MS. Y va a conllevar interacciones con otros patógenos que entonces van a terminar de complicar el cuadro. Aquí hay a la derecha, les aparece en su pantalla un estudio muy interesante que pues, hay múltiples referencias en la literatura que lo apoyan, pero este lo vi como colorido y por eso lo coloqué allí. El rojo, la barra, el porcentaje de mortalidad en un cuadro de desafío, o sea, en un cuadro experimental en el cual se desafiaron las aves. Si se desafiaban con Mycoplasma gallysecticum más coli, la mortalidad llegaba hasta el 30%, mientras que si era coli sola, podía estar alrededor del 15%, y el gallysecticum solo, les dije, convive normalmente con las aves y no le causa mortalidad. Pero cuando usted adiciona a un cuadro de coli, el Mycoplasma gallysecticum se potencia. Entonces, a eso me refiero con interacción
los patógenos. Para Synovie, entonces, aparte de la artritis, que es lo que nos leímos cuando estábamos en la facultad, se generan cuadros de aerosaculitis, patologías de cáscara, muy importante en producción de ponedoras comerciales, porque estamos teniendo gran cantidad de huevos de segunda y no lo asociamos directamente con Mycoplasma synoviae, sino que terminamos pensando en nutrición o terminamos pensando en otros patógenos, pero Mycoplasma synoviae me afecta calidad de cáscara con una característica, la vamos a ver más adelante, pero es como el ápice de vidrio se llama, es decir, uno de los extremos se pone poroso y tenemos pérdidas económicas por esa vía. Y también se interacciona con otros patógenos. Una de las cosas que es más evidente es al principio de la puesta, lo conversaba con Carlos, dice que en su opinión no necesariamente es en el inicio de la puesta o cuando están subiendo producciones, pero en otros países sí, o sea, hay unas peritonitis específicas para ese momento y no es más que la asociación, como le digo, el Mycoplasma gallisecticum o Synovie con una frente respiratoria que puede ser tan sencillo como amonio, polvo o vacunas mal manejadas, que al asociarse con MG y MS terminan entonces en contaminaciones y peritonitis asociadas con coli o con la innombrable, con salmonela. Aquí hay un trabajo que complementa lo que les había mostrado, entonces, donde en el anterior les había mostrado para Mycoplasma gallisecticum y aquí está para Mycoplasma synoviae. Cuando se une Mycoplasma synoviae con coli, puede llegar la mortalidad, y está envuelto en rojo, en este caso a 7.81 versus coli solo 4.68. Quiere decir esto que si el MS está aportando este otro 3%, lo hace solo cuando está en asociación con coli, y fíjense que el MS no mata per se, o sea, él solo no, pero cuando se asocia con coli se genera el mismo efecto que para Mycoplasma gallisecticum. Efectos en general de las ponedoras comerciales. Este es un cuadro que bueno, parece como muy denso, pero solamente quería ir haciendo como un checklist. Del lado izquierdo están parámetros, entonces viendo si MG, que es la segunda columna, o MS, que es la última columna, me generan enfermedad respiratoria, y entonces para MG, sí, o sea, solito puede causarlo, no hace falta sino dependiendo de la cepa, que sea una cepa de campo agresiva para poder tener que conlleve a esto. MS por sí sola normalmente no lo hace. Los efectos crónicos de una infección por MG puede estar alrededor de 10 o 20 huevos de pérdida, y MS de 5 a 10 huevos, es decir, sí afecta la producción, pero la afecta menos. La infección en postura, o sea, ya me hace caídas de producción. Con los nacimientos, ya hablando de reproductoras, produce PIPS y aerosaculitis, ambos. Y así, entonces, como haciendo las comparaciones. Y un tema que surgió casualmente también en una conversación esta mañana, ¿qué pasa con aves vacunadas con cepa F? Que las aves vacunadas con cepa F, si bien es una cepa vacunal, tiene algo de patología, de patogenia residual. Entonces, hay investigaciones ya pues de los años 80, donde se calculaba que solamente con colocar cepa F uno podía llegar a perder 7 huevos. Pero claro, esto es en aves que no están en contacto con micoplasma de campo. Entonces, cuando ustedes tienen un desafío de campo y les toca decidir, yo puedo perder 7 huevos con la cepa F, pero si no la coloco voy a perder 20, entonces se establece ese equilibrio, y por eso es que la cepa F ha sido históricamente una cepa muy utilizada para el control del MG. Cuando hay enfermedad respiratoria crónica, lo vemos un poco más abajo, la cepa F puede estar asociada a cuadros en progenie,
de enfermedad respiratoria crónica asociada a vacunaciones con la sota o múltiples vacunaciones cuando colocamos la sota más bronquitis en segunda vacunación. Entonces las reacciones respiratorias fuertes en su momento pueden estar asociadas tanto a infecciones de MG de campo como a la cepa F, siendo que las probabilidades de lo que normalmente vemos en campo están más asociadas con cepas de campo que con la misma cepa vacunal. El Synovie, pasamos a hablar un poco más de Synovie, que dentro de lo que cabe es el más nuevo, el que está causando más problemas recientemente. Nosotros tuvimos al doctor Landman en Colombia hablando sobre MG y MS el año pasado, y una de las cosas que nos decía es que el MS está desplazando al Mycoplasma gallisecticum en muchos de los escenarios. Cosas que hay que saber del Mycoplasma synoviae, que es la patogenia depende de la cepa. Ya lo mencioné, hay cepas que ustedes pueden tener serología altísima y no ver ninguna clínica, sencillamente les está tocando la cepa que no causa problema. Puede no causar enfermedad en todas las parvadas, es decir, no ver clínica en todas las parvadas, pero es debido a que no hay factores detonantes. Pero en general sí puede causar pérdidas económicas, ya vimos que eran 5 o 7 huevos por el simple hecho de estar. La presencia del Mycoplasma synoviae allí subyacente es muy probablemente la principal razón por la que cuando uno hace tratamiento de antibióticos se mejora. O sea, se mejoran los cuadros. Mejora calidad de pollito bebé, la producción de huevos en aves que estén libres de MG también se beneficia de estos tratamientos, porque es que en esencia los antibióticos en general afectan los organismos patógenos no solo que se nombran en la prescripción, sino que también está cubriendo este Mycoplasma synoviae que no considerábamos un problema. Entonces es un cuadro que podríamos llamar de infección subclínica que notamos que mejora cuando se hace el tratamiento, pero no lo culpamos puntualmente de nada. Hay transmisión vertical de ambos. El tema es qué tanto se disemina después en la progenie, porque fíjense que de 3 a 5% de los huevos puestos por una reproductora puede estar infectados por MG y MS. Entonces 3 al 5%. No es una transmisión vertical masiva, sino que implica entonces que tienes que combinar una transmisión vertical con malas prácticas de bioseguridad en la granja ya de la progenie, que conlleve a que se genere una diseminación. Obviamente, si hay transmisión vertical, sobrevive incubación, mata embriones, afecta progenie, el tema de los PIPs e infecta ya la incubadora cuando tenemos esta transmisión a través de la reproductora. Y la horizontal es lo que ocurre ya en la granja. Punto interesante, el MS se disemina mucho más rápido que el MG y en parte por eso estamos diciendo que el MS está tomando muchos espacios del MG. El otro tema es que el MS requiere de dosis de antimicroplásmicos mayores que el MG y normalmente se está cuantificando la cantidad de antibióticos pensando en MG, lo cual le permite entonces a la MS seguir diseminándose. Todos los factores que ya hemos mencionado, entonces, conllevan a que haya una mayor diseminación de tipo horizontal y en este caso el contacto, ya dijimos que la incubadora y los camiones de transporte, etcétera, se infectan y eso llega al galpón. Tanto las moscas como los anfitobios, etcétera, también se ha comprobado que colaboran con esta transmisión horizontal. Entonces hablábamos de PIPs con exudados y sin exudados, asociados en este caso con MG. Fotos, por si acaso ustedes no han tenido la oportunidad de ver animales que estén infectados con MG y complicados. Conjuntivitis, inflamación de los senos. Lo que ocurre en la tráquea es que sencillamente se pierde toda la cilia y se da un proceso inflamatorio agudo allí. Ese proceso inflamatorio agudo hace inviable las actividades normales del tracto respiratorio y produce irritación, dolor, calor, rubor, inflamación en general.
fotos ya más parecidas a nuestras gallinas y las consecuencias de una infección con MG. En este caso es MS. Miren entonces el problema a nivel de las articulaciones y el tema de los huevos. ¿Okay? Y creo que después vamos a tener oportunidad de interactuar y ustedes me dirán qué tanto de esto están viendo ustedes, qué tanto cuando uno coloca un cartón de huevo y lo tapa con el otro, cuando levanta la tapa pierde 3, 4, 5 huevos porque el ápice tiene esta alta porosidad. Lo vemos a trasluz y es la consecuencia de Mycoplasma synovium. Se llama ápice de vidrio o techo de vidrio, como lo queramos llamar. Responde temporalmente a la antibioterapia porque y el punto de temporalmente es muy importante, porque como ya dijimos, el MG y el MS son infecciones persistentes, entonces mientras baja la carga, desaparece el problema, pero luego entonces cuando desaparece el efecto del antibiótico, va a incrementarse nuevamente la población de MS y lo volvemos a aislar del oviducto y vuelven a aparecer los cuadros. Cuando se complica con bronquitis, entonces tiene un gran impacto. Estas son referencias del doctor Morrow, que estuvo también acompañándonos el año pasado, donde en Europa y en Asia se constituye en un problema fuerte, cuantificado hasta un 4% de huevos con esta lesión específica, pero se incrementan los huevos de segunda en general. Y una cosa interesante es que se hace más evidente 24 horas después de la puesta. Es decir, si ustedes ven la puesta de hoy, tal vez no ven el problema. Y si las evaluaciones las estamos haciendo inmediatamente después de puesta, entonces tenemos una falsa sensación de que no tenemos el problema y ya es mucho más evidente al día siguiente o a las 72 horas. Vamos al tema del diagnóstico óptimo, que para mí el diagnóstico es como armar un rompecabezas, vamos juntando partes y tenemos que utilizar toda la tecnología disponible. La foto ahí del hijo cuando pequeño que me ayudaba en el laboratorio. Una de las cosas que está casi que en desuso es el aislamiento, todavía es posible, pero nosotros para tener por aislamiento una confirmación de un diagnóstico de Mycoplasma gallysecticum podemos tardarnos un mes. ¿Okay? Un mes en avicultura es un mundo, entonces ahorita hay técnicas mucho más rápidas, pero entonces utilizar el medio Frey, las típicas colonias, etcétera, pero como le digo, es una práctica que cada vez es más difícil de realizar y conseguir laboratorios que nos apoyen con aislamiento. Tenemos la herramienta de la serología. Recordemos que la serología lo que mide es la respuesta del ave a la presencia del MG o el MS. Tenemos la prueba rápida en placa, que nos sirve como de screening, como un primer tamiz. Y luego entonces ELISA y HI, que cada una tiene sus características específicas, pero que requieren de un tema de establecer una línea base. O sea, ustedes tienen que saber qué es normal para su integración y entonces tomar decisiones en base a desviaciones a esa normalidad de sus registros de ELISA y HI. Por último, y esto es lo que está haciendo que entren en desuso el tema del aislamiento, son las pruebas moleculares. Podríamos hablar de PCR y polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción, pero ahora se está hablando mucho más de secuenciación. Ya hay pruebas que nos permiten la secuenciación y la diferenciación entre cepas de MG de campo y las vacunales, y lo mismo la cepa vacunal de Mycoplasma synovium versus cepas de campo de Mycoplasma synovium. Entonces, una amplificación de un segmento específico y luego se puede hacer incluso secuenciación. Ya deja de ser una prueba moderna fuera de nuestro alcance. De hecho, ambas pruebas para MG y MS y el diferencial, todo se corre en el laboratorio, por ejemplo, del Dr. Robin en Animed, y estoy seguro que en otros laboratorios en Colombia, pero nosotros hemos trabajado con el Dr. Robin el tema. ¿Qué respuesta nos puede dar las pruebas de serología, que son la rutina, que es lo que comúnmente hacemos?
aun cuando ya hay muchas compañías que su evaluación de Mycoplasma synovium y de Mycoplasma gallisecticum se hace por PCR, es este cuadro que vemos aquí. O sea, si la prueba en placa y el HI es negativo, sencillamente es negativo. Cuando comienza a aparecer en placa, pero el HI aún no es positivo, entonces es una infección temprana. Cuando ambos son positivos, ya es una infección pues, activa medio tiempo, y ya entonces cuando solamente el HI es lo que nos aparece positivo, ya tenemos una infección que se puede llamar crónica. Eso es una manera de interpretar la serología, pero siempre esto debe ir, como les digo, asociado a su línea base, a qué es lo que ustedes ven constantemente en su integración. Estos son resultados de campo, donde estamos evaluando ya vacunación. Entonces, esto es MG, vacunación con TC11, 4 o 5 semanas post vacunación, ya debemos tener un alto porcentaje de positivos. ¿Okay? Entonces, nos permite tomar decisiones sobre calidad de aplicación de vacuna, etcétera, y el seguimiento, tener esta cero conversión 4 o 5 semanas, niveles de conversión. Y aquí, durante el año, entonces, vemos también los niveles de cero conversión en los distintos lotes de una compañía. Pasamos ya casi entrando a la etapa final de la charla. Vamos a hablar de control y regreso a lo básico, al ABC de la avicultura, que yo también le digo a los que eran mis estudiantes, el ABC debemos cambiarlo por el OBDC. O sea, son una serie de normas básicas que incluyen bioseguridad. En el caso de sí podríamos, en los países donde se hace erradicación, eliminación de aves positivas. Eso no lo podemos hacer en nuestros países, y la respuesta es por dinero. O sea, ¿por qué en Estados Unidos eliminan lotes reproductoras positivos AMG? Porque se los pagan. O sea, hay un reembolso de esa. Si no ocurre, nosotros pues sería inviable desde el punto de vista económico hacer un plan de erradicación si no hubiese pues un fondo para reponer los costos. Hablamos de antibióticos y vamos a hablar de vacunación. Entonces, con Mycoplasma yo, como ya les dije, o erradico o convivo. Y para entonces convivir con él, pasamos con la lámina de la bioseguridad. No voy a insistir en esto, solamente quería para que vieran esas dos fotos, y no es que sean lo más representativo de una bioseguridad en ponedoras comerciales, pero son fotos que tomé la semana antepasada en una granja, y son, pues uno va como virólogo a ver si consigue una cepa variante de bronquitis, que es la que está causando el problema, y lo que se consigue es esa población de pajaritos negros comiendo allí con los pollos, o los perros llevándose las mortalidades. Entonces, si ese es nuestro nivel de bioseguridad, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, por eso, ya después a la derecha ven una lámina donde todos los conceptos están englobados sobre bioseguridad. Hablando de cómo quiero yo, si tengo que controlar, tengo que convivir, cómo lo quiero hacer. A la izquierda tenemos la alternativa de la vacunación, y a la derecha tenemos la alternativa de los antibióticos. Sobre los antibióticos, lo que leemos a diario en cada una de las revistas que leemos sobre avicultura, es la tendencia global a disminuir el uso de antibióticos, no porque nos haga a nosotros como médico veterinario la vida más fácil, al contrario, nos la va a hacer más difícil, sino por un tema de responsabilidad social, por un tema de el uso y el abuso de los antibióticos. Hay algo que todavía nosotros no hemos empezado a explotar en nuestros países, pero que sí es muy común en Estados Unidos, en Europa, en otras economías, que es el valor agregado de producir libre de antibióticos. Ustedes están haciendo el esfuerzo, el sacrificio de hacerlo, pero eso va a ser remunerado. Es decir, las empresas que comiencen a explotar ese nicho van a tener una ventaja económica directa de producir sin antibióticos. Ya sabemos que una de las razones por las que debemos controlarlo es porque se genera resistencia,
y los altos costos de la medicación. O sea, porque cuando tenemos ya resistencia general, tenemos que ir incrementando, cambiando la molécula, y llega un momento en que las moléculas nuevas que no tienen resistencia son costosas. ¿Okay? Aparte de que si volvemos al tema de MS, nosotros podemos llegar a necesitar hasta 50% más antibiótico para controlar MS. Y entonces, he ahí el punto. Voy a gastar 50% más en antibiótico para controlar MS y muchas veces MS no me está dando clínica. Ok, no lo voy a hacer. Y al no hacerlo, estamos permitiendo que el pool genético se desarrolle y terminemos entonces con, en algún momento sí, con muchos problemas de MS. Entonces, aquí una caricatura casualmente del Dr. Monroe, donde él indica que no es sostenible la producción de ponedoras de huevos y de comerciales basados solamente en antibióticos para controlar MS y MS. Mientras más se usa, más se pierde, porque recuerden que se incrementa la resistencia y en general la opinión de los clientes, consumidores finales, se ha ido progresivamente tendiendo hacia el punto de que no quieren, no son bien vistos ni aceptados el uso y el abuso de los antibióticos. Hay mucho argumento, esto es una discusión que, bueno, hay conferencias y congresos asociados con resistencia a antibióticos y la utilización de antibióticos, y la verdad es que muchas de las conclusiones es que los argumentos técnicos ya no son lo que realmente es importante, ya es la opinión que se ha generado en los clientes finales. Yo concuerdo con que esa batalla se perdió y que tarde o temprano vamos a tener que producir sin antibióticos. Aquí dice la naturaleza crónica de la infección con micoplasma, que ya habíamos mencionado, explica por qué el uso de antibióticos beneficia a las aves infectadas, porque es que le baja la carga. Sigue infectada, pero le baja la carga. El punto de vacunación, allí está una foto de la vacuna VacSafe. VacSafe es la nueva alternativa para el control de Mycoplasma synoviae. Y por nuevo, digo nuevo en Colombia. Tiene 15 años en Centroamérica y al mismo tiempo utilizándose en Asia y en Europa. Pero pues desde el año pasado está en Colombia. Y no es la única vacuna que hay. Aquí tenemos, para vacunación tenemos vacunas vivas y vacunas inactivadas, bacterinas. Tenemos la cepa F, que ya hemos mencionado algunas características de ella, la 685, la TC11 cuando estamos hablando de Mycoplasma galliséptico. Hay vacunas recombinantes que no han tenido éxito en el mercado. Y VacSafe, que es la única, esta sí es la única vacuna que hay para Mycoplasma synoviae. Distintos programas, distintas alternativas, estoy seguro que van a haber preguntas acerca de esto. Podemos ir solamente con vivas. De hecho, vacunar con TC11, VacSafe o cualquiera cepa F implica vacunar y olvidarse. No hay que revacunar, no hay que hacer tratamientos. Viva más bacterina, o combinaciones que van desde utilizar viva primero en una reproductora de engorde, por ejemplo, hay programas donde utilizan vivas, utilizan bacterinas y luego de las 40 semanas de todas maneras hacen barridos antimicoplásmicos, o utilizar solamente vivas y casualmente a las 40 semanas comenzar con barridos cada 4 o 6 semanas, utilizar solamente bacterinas o la utilización de vacunas recombinantes. Aquí hay un comentario, porque no es la idea darles un plan de vacunación. Los planes de vacunación tienen que ser ajustados a las realidades y a la medida de cada compañía, y podemos conversar pues en las preguntas y respuestas al respecto. Pero son las alternativas y cada una tiene sus pros y sus contras, y solamente se los muestro pues la bandeja de opciones que tienen. Característica de esta vacuna VacSafe y también de la TC11 es que la TS viene de temperature sensitive, o sea que es sensible a la temperatura, pero no implica que sea una vacuna más delicada. Es sensible a la temperatura dentro del ave, lo cual conlleva a que se replique solamente en el tracto respiratorio.
Esto conlleva la ventaja de que no hay transmisión vertical, porque es que no puede haber, porque la temperatura interna del ave de 41.5 grados mata a la vacuna. Entonces, ¿dónde se concentra la vacuna? En el tracto respiratorio, que es donde nosotros necesitamos la estimulación para que se genere protección. Entonces, a eso se refiere el TS11 y ambas, la de Mycoplasma synovium y la de Mycoplasma gallisecticum, son sensibles a la temperatura. En el caso de que nosotros querramos utilizar este tipo de vacuna en unas aves de reemplazo que son libres de micoplasma, obviamente no podemos utilizar, no se puede combinar antimicoplásmico con vacuna, porque es que la vacuna es un micoplasma, que no, sencillamente la va a destruir. Entonces, garantizar que no haya antimicoplásmicos por error en alimento o en agua, sin vacunaciones con IMS para evitar una reacción postvacunal fuerte, y esto es para permitirle al MGIMS que haga un buen prendimiento. Si nosotros estimulamos al tracto respiratorio con una lazota, por ejemplo, va a haber una respuesta inmune. Esa respuesta inmune tiene un componente específico y uno inespecífico. La inmunidad inespecífica de inflamación también va a impedir que se haga un buen prendimiento inicial de la vacuna. Entonces hay que colocarla y tomar en cuenta no colocar ni al mismo tiempo ni durante los días subsiguientes una vacuna tipo la sota, por ejemplo. Se hace una gota ocular, y la gota ocular entonces puede ser a partir de la tercera semana, hasta cuando nosotros garanticemos que las aves estén libres, porque la condición sine qua non es vacunar aves libres. Si ya usted vacuna un ave que está infectada, entonces lo que está es montando la vacuna sobre una infección permanente que ya existía, y así no funciona. Entonces, hay empresas en Colombia que utilizan esta vacuna de Mycoplasma synovium ya cercano a la finalización de la cría, porque ellos tienen la certeza de que no tienen MS sino en producción y crían separado. Entonces, a las 12 semanas, ellos vacunan, ya entre 10 y 12 semanas, vacunan con la Mycoplasma synovium. Si no, usted no puede garantizar que estén libres a tanto tiempo, entonces lo normal es que se vacunen entre la cuarta y la quinta semana. ¿Okay? Obviamente hay que evitar utilizar antimicoplásmicos luego de la vacunación. Y si, por ejemplo, tengo una enteritis necrótica, me preguntan, ¿utiliza amoxicilina, penicilina? ¿Por qué? Recuerden que el concepto de la penicilina es que ataca la pared, y esto no tiene pared, o sea que no le va a afectar su vacuna. La verdad es que luego de que se vacune, si se hace bien, debíamos poder terminar sin necesidad de antibióticos, sin necesidad de vacunas inactivadas e incluso sin necesidad de serología. Esa es la experiencia en campo. O sea, no es necesario ni siquiera confirmar por serología. Se hace una confirmación del prendimiento 4 semanas después a través de PCR, y la vacuna funciona de esa manera. Igualito se requiere bioseguridad, igualito se requiere todos los otros aspectos. La gotita, ¿cómo se coloca? Ya creo que pasé por todos estos datos. Ustedes quedan con la presentación. En la presentación está este póster que acaba de salir de la compañía, donde les indica cómo se aplica de paso a paso y cuáles las recomendaciones de implementación. También tenemos pues tiempo para preguntas, y si tienen alguna duda específica sobre cómo se aplica. Son vacunas congeladas, eso es interesante. Es una vacuna congelada, quiere decir que deben ir a campo, a la granja, en hielo seco. ¿Okay? Creo que esta ya le había hecho el comentario de que cuando yo tengo la cría junto con la producción, es mucho más difícil controlar Mycoplasma gallisecticum y synovium, siendo más que son granjas multiedad. Entonces, por lo menos, no en la granja actual, pero la próxima granja que vayan a construir, por favor, de verdad separemos el área de cría, y podemos lograr lo que les mencionaba de tener la necesidad de la vacuna solo para el área de producción y darle entonces mayor longevidad a la protección conferida por la vacuna. Algunos resultados donde nos muestran que las aves vacunadas entonces tienen progresivamente, a medida que va
prendiendo la vacuna va mejorando la protección y comparado con un ave no vacunada. En este caso son lesiones de aerosaculitis asociadas entonces con MS, y la duración, estos experimentos se llevaron hasta 40 semanas y la protección es duradera, sin la necesidad de ningún refuerzo, no se revacuna, es una sola dosis y sin la necesidad de utilizar antibióticos. Sobre en general las vacunas vivas, conceptos que debemos llevar puntuales ya para terminar, las A deben ser negativas a MG y MS al momento de la vacunación. Eso es sine qua non, tiene que ser así. Los barridos antimicoplásmicos que pueden recomendarles solo dan un falso sentido de seguridad, porque es que recuerden que el antimicoplásmico no destruye al patógeno, sencillamente disminuye la carga y luego va a volver a aparecer. No se justifican revacunaciones y debe hacerse a partir de la tercera semana. Perdón, aquí es hacerse 3 semanas antes del desafío de campo. Entonces ustedes calculan, yo a la séptima, octava que estoy viendo cero conversión, yo vacuno y como le digo, normalmente la gente termina vacunando entre la tercera y la quinta semana de edad, dependiendo de su nivel de desafío. Las vacunas no son infalibles, a veces ocurren fallas y una de las razones es vacunas mal hechas. O vacunas hechas sin las adecuadas condiciones de control. Hay algunas cepas jefes locales que bueno, tienen problemas con control de calidad. O si hay un alto desafío. Yo siempre utilizo el ejemplo de los rompeolas en los pueblos costeros. Esos están diseñados, esas rompeolas, para que el agua no le llegue a la primera calle y llega a la ola y se rompe allí. Pero cuando viene un tsunami no hay rompeola que valga. Entonces la respuesta inmunológica se convierte en ese rompeola. Para un desafío normal lo controla. Si tenemos un desafío demasiado alto, ya excede la capacidad de protección de esta y de cualquier vacuna. Hay que disminuir, hay que mantener a raya el tiempo transcurrido entre la vacunación y el desafío. Mientras más tarde el desafío, más tiempo le estamos dando a la vacuna para que actúe. Y falla porque, como le digo, se vacunan, no se revisa y se vacunan aves que ya están positivas. Concluyo entonces que para controlar micoplasma debemos tener un diagnóstico óptimo, debemos hacer aislamiento, patotipificación, genotipificación, utilizar todas las herramientas y tener claro que si es MS o si es MG mi problema. Bioseguridad, suena reiterativo, pero es muy importante. Si yo tengo esto, tengo menos de qué preocuparme que si tengo una granja multiedad al lado de la granja multiedad del vecino. Garantizar la integridad inmunológica. Si yo tengo una bolsa, un timo, un vaso que están funcionales, mis vacunas van a responder, o las aves van a responder a mis vacunas. Y ya entonces cuando hablo de vacunación disminuyo la susceptibilidad. Los dejo con eso, que deben estar viendo bastante más de esas arepas venezolanas en toda Colombia. Ahora que estamos todos, una cuarta parte de Venezuela nos va terminando de mudar a Colombia. Bueno,